Y bien, lo que vamos a hacer hoy es, les voy a mostrar cómo construyo una estrategia en un spot que es muy complejo. Vamos a ver Trivet Pot desde la Small Blind y vamos a ver cómo utilizar el GTO Wizard para construir estrategias, para simplificarlas, para evaluarlas, para luego también tomar consideraciones explotativas, pero más que nada para tener una base de cómo podemos hacer para construir una estrategia. En general, lo que sucede con jugar GTO y no jugar GTO y explotativo, les voy a dar, esto es una opinión que está bastante contrastada también con evidencia, más lo que yo he observado es que hubo un boom hace 2, 3 años, no sé si será lo mismo en Cash, o sea, habrá sido antes en Cash, pero con el MDA, ¿no? Con la construcción de estrategias mega explotativas. Y la mayoría de los jugadores, un poco que se perdió en esa, ¿no? Esa necesidad de encontrar el secreto de cambiar una cosita y empezar a imprimir dinero. Y la realidad es que esas estrategias tienen como su vencimiento a medida que el pool va mejorando. Porque cuando hay algo que el pool está explotando, se vuelve explotativo, entonces se reexplota, se vuelve a explotar, etcétera. En ese proceso de que todo el mundo estaba queriendo saber explotativo, queriendo saber MDA, queriendo meterse a equipos que hacían eso, dentro de lo que me toca en MTT, ¿no? Yo también lo evalué, construir estrategias puramente explotativas. Y en ese momento la conclusión que saqué fue, porque me puse obviamente a hacer mis investigaciones, y la conclusión que saqué fue que el secreto no era tanto de por sí la estrategia explotativa en per se, porque aun cuando uno juega estrategias explotativas en altos niveles, está haciendo muchas cosas teóricas, muchas cosas de GTO. Uno no se va a poner a abrir cualquier cosa, no se va a poner a trivetear cualquier cosa, no se va a poner en general a hacer cosas tan alejadas en todas las ramificaciones del árbol, ¿no? Entonces la mayoría del juego sigue siendo correcto. Lo que hay son desviaciones específicas en nodos específicos que pueden generar más dinero, obviamente. Ahora, ¿cuál fue para mí el secreto que hizo que sea tan rentable el jugar explotativo? Para mí no es precisamente la explotación per se, sino que le permitió a los jugadores, específicamente más a jugadores de ciertos equipos que se enfocaron en desarrollar estas estrategias, en tener una estrategia base que podían seguir a la perfección. ¿Vieron cuando les daba el ejemplo de un jugador que tiene una estrategia compleja y no la logra ejecutar, comparado con un jugador que tiene una estrategia simple y la logra ejecutar? Bueno, eso es, en mi opinión, lo que sucedió. Y como les digo, en la evidencia que yo he recopilado, lo he confirmado, pero puede ser distinto. No puedo responderle objetivamente esto. Pero lo que sucedió fue eso, fue que decir, bueno, acá si betear 100% resulta muy efectivo y capaz que gana lo mismo que betear 75%. ¿Cuál es la diferencia? Que betear 100% es más fácil. Entonces, como jugador, cuando tenemos estrategias más fáciles de ejecutar que preservan la rentabilidad, eso nos rinde mucho más. Nos genera como confianza, nos genera saber que estamos jugando bien, ejecutando bien, y se termina siendo todo un cúmulo de cuestiones positivas en torno a ejecutar la estrategia. Entonces, lo que para mí pasó fue que la mayoría de los jugadores que ejecutaban este tipo de estrategias mejoraron su ejecución, mejoraron su capacidad de hacer una estrategia y no tener dudas cuando están jugando, mejoraron su capacidad de rendir a su máximo nivel, por así decirlo. Em, Pueden opinar tranquilamente de lo que estoy diciendo, pueden estar de acuerdo o desacuerdo, pero si tienen, no sé, un PDF con una lista de estrategias, es decir, bueno, acá cuando abrimos esto, si veteamos así, acá cuando hacemos esto, si veteamos así, es mucho más fácil ejecutar eso que estar jugando y estar todo el tiempo pensando diferentes cosas en diferentes situaciones cuando no siempre es tan necesario. Por ejemplo, nadie se va a poner a pensar si están en UTG a abrir el 7-2 off, ¿no? Eso está completamente descartado, nadie va a perder tiempo ahí. Entonces, a medida que una estrategia logra llegarse a un punto
en el que uno la conoce a la perfección, la puede ejecutar mucho más fácil. Ahora, mientras más simple esa estrategia, más fácil conocerla a la perfección. Entonces, lo que va a pasar acá es que lo que vamos a querer hacer es primero entender cómo funciona algo y después a partir de eso tratar de ejecutar una estrategia que logre igual o mejor rendimiento que una estrategia base GTO. ¿Cuál es el problema con las estrategias GTO? Que son ultra mega difíciles de ejecutar. Entonces por eso tenemos la necesidad de simplificarlo. Ahora, a medida que uno hace una estrategia explotativa, lo que nos permite es entender qué estamos explotando y eso nos lleva también a entender mejor el funcionamiento del juego. Entonces, sigo reforzando la idea de que el explotativo no está alejado del GTO y viceversa. Las dos cosas se retroalimentan y depende de los objetivos personales que ustedes tengan, es necesario entender el juego, ¿no? Es necesario, a menos que estén contentos toda su vida en No Limit 200 y quieran explotar el pool al máximo y después mantenerse ahí, genial. De lo contrario, a pesar de estar explotándolo, necesitan entender cada vez más cómo jugar, porque si no van a cada vez perder ventaja contra los que siguen avanzando, eso es obvio. El juego sigue avanzando, si uno no avanza, se queda. Ahora, para mí esto que estamos haciendo no solo les va a permitir ganar más en el corto plazo cuando ustedes desarrollen estrategias, sino que les va a permitir interiorizarse más, que es el objetivo de estas clases también, sobre el funcionamiento del juego, sobre la posibilidad de entender por qué nos desviamos acá, por qué nos desviamos allá, contra este jugador puedo hacer esto, contra esto lo otro, y muchas veces vamos a lograr eso sin necesidad de desarrollar una estrategia. Lo que vamos a hacer hoy, dicho todo esto como introducción, es empezar a ver cómo desarrollar una estrategia que respete el GTO, pero que después se desvíe, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo lograr cuestiones de ejecución, cuestiones de simplificación, cuestiones de maximizar el entendimiento. Agarramos este spot porque, bueno, me pidieron que hagamos con este spot. Es un spot bastante difícil. ¿Por qué? Porque jugamos fuera de posición, porque jugamos contra un rango relativamente fuerte y se juega mucho dinero en los pozos triveteados. Entonces, vamos a tener un spot que es sensible técnica y mentalmente para la mayoría, ¿no? Uno ya sabe que cuando se mete a trivetear, las probabilidades de jugar por caja son mayores. Eso ya va a generar un riesgo que nos da esa necesidad de saberlo mejor, ¿no? De entender a la perfección la estrategia. Ahora, lo que yo hago para empezar a organizar el estudio de un spot es tratar de ver primero con reportes qué es lo más general que podemos encontrar. Me hago a veces un spreadsheet, una planilla, lo que sea. En este caso, lo hice así, hace un par de horas me puse a hacer algunas cositas para ir mostrándoles cómo ordenar. Y lo primero que hice, bueno, quiero entender la diferencia entre jugar post-flop contra UTG, contra Hijack, contra Cutoff y contra Botón. Quiero ver si puedo simplificar eso. ¿Se puede simplificar eso? Bueno, lo que hice fue hacer el reporte, por ejemplo, acá. Vamos a quitar cualquier filtro. Raíz de UTG, tribe de Smallbrain, el nodo cuando nos toca a nosotros después de trivetear, y arranqué con cartas altas. Es decir, bueno, acá ya hay algo interesante, ¿no? Que en los boards de Q para arriba tenemos una frecuencia de bet muy alta, mayor del 75%. En los boards de J para abajo tenemos una frecuencia de bet baja, más cercana al 50%. Otra cosa que está sucediendo es que a medida que el board sea high tenemos bet chico, y a medida que el board es más bajo empezamos a utilizar bet grande. Ya este conocimiento de entrada es importante. Nos permite identificar un funcionamiento. Ahora, ¿qué tan distinto es esto contra otras posiciones? Bueno, tenemos que empezar a decidir eso. Lo que hice acá fue justamente poner un contraste de las cuatro posiciones, cómo jugarle a las cuatro posiciones, para ver si podemos agrupar algo. Y la verdad es que si nosotros ponemos UTG y Hijack, fíjense que la estrategia es muy parecida, ¿no? As, Rey, Dama se juegan con una frecuencia alta en ambas situaciones y el resto de los boards se juegan con una frecuencia cercana al 50%. No sé si están de acuerdo o no, pero de entrada podríamos decir, bueno, bet 100% en boards de QX para arriba y bet 50% de las veces en boards de JX para abajo. Como que tenemos una simplificación a grandes rasgos. Esto lo anoté acá, ¿no? Ahora, esto tiene una ventaja muy grande.
que jugar bet 100% es muy fácil. Ahora lo que tendríamos que definir es cómo jugar una bet 50%. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en torno a tener una estrategia que podamos ejecutar, debemos entender la estrategia que hay que hacer. ¿Podríamos vetear más? Podríamos vetear más. Eso ya lo haríamos estudiando la population. Ya haríamos si la gente overfoldea, si la gente... Pero primero tenemos que entender la base de la estrategia. Lo siguiente fue poner, bueno, cutoff y botón. Fíjense que en cutoff y botón empieza a diferenciarse un poquito. Lo que empieza a marcarse es que quizás no llegamos tanto al 100% de bet, estamos más en torno al 75%, en los boards hasta JX, y en botón se expande hasta los de 10X. Entonces, si queremos simplificar, podríamos decir que de J a As podríamos vetear un 75% de las veces, eso va a tener unas características estratégicas para ejecutar. En los boards de 10X son particulares, entonces cuando sale un board de 10 high, si es contra todas las posiciones menos contra botón, vamos a tener una frecuencia de 50% y contra botón podemos seguir veteando bastante. Fíjense que estamos reduciendo el juego ya. Ustedes díganme si les parece lo suficientemente simple en un spot tan complejo, ¿no? Eh, Estamos reduciendo el juego a, ok, estos board bet 100, estos board bet 75, estos board bet 50. ¿Más o menos así lo juegan o no tenían idea de esto? Pregunta general. Ah, bueno, está bárbaro. Sí. Sí, intuitivamente creo que era más o menos así, ¿no? Ujú, Pero bueno, no con tanta certeza, digamos, de por qué lo hacíamos. Era como más intuitivo atacar a los ofensivos y tener exacto, más cuidado de los defensivos contra primeras posiciones. exacto. Tiene, Mm, tiene, tiene lógica, pero como más intuitivo, sí. Los ujú, sizing, los sizing que utilizamos sí que son distintos Exacto, a lo que sí. estamos viendo acá. bien, Sobre bien. todo, te diría, si no recuerdo mal de lo que pasaste anteriormente, lo naranja es 20%, Sí. sizing que no usamos ni siquiera el 25% en general. Ujú, O sea, nosotros, el naranja tuyo, o sea, el naranja de GTO representaría lo que hacemos un tercio. sí. Normalmente de JX o de Dama X, sí, Ujú, JX también te diría que hacemos mucho más un tercio y de los que están del 10 para abajo, contra EP reducimos a medio bote. O sea, yo te digo la estrategia que aprendí de ujú. Educa, que aprendimos de Educa de lo que vimos. Reducíamos a medio bote en vez de estos sizing, que este sí no me acuerdo, que es el violeta. Sí, esto es Posiblemente sea 20, tres treinta y cuartos. tres, 50, 75. ¿Qué? Tres cuartos, sí, eso por Ujú. ahí te diría que va, por lo menos entre los alumnos y lo que me pasa a mí, poner no utilizo ese size. Pero no sé, nunca lo estudiamos con GTO. Ujú, ujú. Bien, esto obviamente es para nosotros tener una base, ¿no? Ahora, lo que podemos ver después es, por ejemplo, agarramos la population, ver cómo están civeteando, agarramos la population, ver cómo se están defendiendo contra estos sizings. Y a partir de ahí Sí, podemos empezar a construir sobre esto. Pero esto es importante porque nunca vamos a poder explotar si no sabemos si se están jugando mal o no. A veces queremos decir, bueno, estamos explotando que civetea mucho. Pero tiene que civetear mucho, no estamos explotando eso. ¿Se entiende? Estamos explotando que civetea poco. Bueno, civetea menos de lo que se debería civetear. Siempre esto va a ser importante para empezar a construir una estrategia explotativa, saber cuál es la base. De lo contrario, no estamos explotando nada. Ahora, esto es lo que, a ver, si yo me tengo que poner a jugar cash este año para vivir del cash, lo primero que hago es tratar de entender los spots y construirme un entendimiento base. A partir de un entendimiento base, empezar a profundizar sobre él, ¿no? En- y es intuitivo, obviamente, que a medida que el flop es más bajo, va a ser peor para el que tribetea, porque el que tribetea no va a tribetear tan abajo, sino que va a tribetear más arriba, y el que defiende va a tener más la parte media baja. Eso es totalmente intuitivo. Ahora, ¿cómo jugamos sobre eso que sabemos? Muchas veces vamos a saber eso, pero nuestra estrategia post-flop tiene que estar, ¿no? De la mano de eso. ¿Cómo gana más? Betear, check racear, cómo el rival nos debe betear. A partir de acá, yo estructuro, listo, en mi cabeza ya sé esto. ¿Cómo lo simplifico? Bueno, contra UTG, los boas de dama X para arriba. Contra posiciones tardías, de JX para arriba. Y contra botón, de 10X para arriba. Frecuencias altas, listo. Contra UTG, en los que dijimos, podemos vetear 100% sin problemas. Y ya contra posiciones tardías estamos más cerca del 75%.
Seguramente tiene que ver con el hecho de que contra posiciones tardías nuestro rango de trivet es un poco más débil y el rango de call tiene un poco más de manos en torno al Broadway que van a impactar lo suficiente. Quizás eso es lo que está determinando que la frecuencia no pueda ser 100%. Ahora, eso lo podemos ver después. Entonces acá hice esa simplificación, ¿no? La otra diferencia es que quizás estamos más cerca del bet 25% que del bet 50% cuando estamos contra late position. ¿Por qué? Seguramente también por la cantidad de pares bajos que nos pagan, por la cantidad de suited connectors, ASIC suited bajos, van a tener mayor impacto en los bars bajos que uno de UTG que va a foldear un poco más ese tipo de rango. Imagino esto sin ver los rangos, ¿no? Porque no los conozco bien, los rangos de cash. Supongo que también va a depender de la estructura de rake, del nivel y todo eso, pero a ojo imagino que es por eso. Entonces, ya diferencié esto. ¿Esto qué me permite hacer? Me permite diferenciar áreas grandes de estudio. Entonces, por un lado voy a construir una estrategia para jugar en flops altos y por otro lado voy a construir una estrategia para jugar en flops bajos. Por un lado puedo construir una estrategia explotativa para flops altos y por otro lado la estrategia explotativa para flops bajos. Esto es importante porque no podemos... es demasiado simple decir, bueno, la gente overfoldea contra el trivet de la small blind en el flop, entonces vamos a civetear todo mucho más. No, porque probablemente no overfoldean algunos flops y sí overfoldean otros. Depende de lo natural que sea defenderse, lo que conecte naturalmente con su rango. Entonces acá ya empezamos a limitar nuestro área de estudio para este spot. Entonces yo acá como que iba anotando lo que iba encontrando, ¿no? Después, algo que me interesa, algo fácil. Ya sabemos cómo jugar As, Rey, Dama, boas de As, Rey, Dama contra Early. Y dije, bueno, pero no está en 100%. ¿Cuáles serán las excepciones a esto? Y ahí vamos pudiendo quizás perfeccionar nuestro juego. Entonces agarré esto y digo, bueno, vamos a ver el reporte de As, Rey, Dama. ¿Qué características tienen los flops que chequean más? ¿Hay muchos flops que se chequean más o en general es la frecuencia ahí parecida? Y si vemos acá, vamos a ir más a los que están por acá, vamos a ordenarlo, y se puede ver que en general hay muchos que se chequean. Vamos acá donde se ve un hueco verde, As dama 10, interesante. Si estamos por acá, fíjense, los que están así son monocolor, probablemente, monocolor, monocolor. Tenemos ya algunas conclusiones. Simplemente con hacer este ejercicio, ponemos monocolor y vemos que ahí la bet es más cercana al 50 o 75%. Entonces ya hay algo interesante. Incluso estos con bet grandes son interesantes para uno. Esto es, ¿no? La diferencia si uno quiere simplificar más, si uno quiere ir más a fondo. Vemos también cuál es el sizing preferido del monocolor. Entonces yo acá anoto. Acá anoté, de hecho, excepciones, board monocolor. Entre 50 y 75%. Entonces, en general, si estoy contra UTG y me sale un flop de QX para arriba, voy a betear 100%. Pero si son monocolor, voy a tener una estrategia de bet 50-75%. Fíjense qué fácil es ya tener una estrategia, ¿no? Esto obviamente todavía es difícil de ejecutar. Es fácil ejecutar la de bet 100, es difícil ejecutar el bet 50-75. Después les voy a mostrar cómo vamos a plantear esto. Ya de entrada vimos eso, perfecto. Lo que voy a hacer entonces es, listo, no me interesan los guardas de doble tono, vamos a ver si hay excepciones que sean de rainbow o doble tono. Entonces ponemos dentro de estos mismos boards para tratar de entender cuáles son las excepciones. Y ya acá vemos que esto está mucho más cerca del 100%, ya está más difícil encontrar. Sin embargo, tenemos unas acá, que son interesantes. As dama 10. ¿Por qué se les ocurre que As dama 10 puede ser una excepción? Ni idea, ¿no? Impacta, impacta bien en el rango de early que defiende, calculo. ¿Y por qué AJ 10 no? Eh, AJ 10 buena vetea pregunta esa. todavía. Ah, no. A10 soft sí que no la tiene. O rey dama, puede Ah, ser. Tiene que ver con eso, exactamente. En AJ 10 off nosotros vamos a tener rey dama puro y el rival nunca. Y esto lo estuve viendo acá. Vamos a mostrar acá. Bueno, vamos a abrirla acá. Fíjense, la carga de manos top en As Dama 10 es 17 contra 17. El rival tiene una carga muy importante en dieces, más que lo que nosotros triveteamos, y tiene una carga importante en KJ Suited, más que lo que nosotros triveteamos.
Él tiene más damas que nosotros. Entonces está parejo, pero tiene una ligera ventaja. Ahora, si vamos a la J10 y vamos a ver el rango, vamos a ver acá, fíjense lo que pasa en la J10. Tenemos el doble de manos fuertes, porque tenemos más Jotas. Acá 10-10 no es tan fuerte como en la anterior. 10-10 lo considero una mano un poquito más vulnerable en este board que en el otro. Tenemos la ventaja de Kaku Off. Entonces, es muy fina la diferencia esta, ¿no? Es finito, finito el tema acá. Vamos, si los rivales tienen una frecuencia de call distinta, esto nos va a cambiar. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, no me interesa tanto, la verdad. Me parece que es una excepción que, si uno quiere ir a un juego mucho más avanzado, puede tomar, pero in-game me parece que la gente no va a hacer nada al respecto. Si nosotros si veteamos de más acá, si veteamos de menos acá, no creo que perdamos mucho EV. ¿Cómo podemos hacer? Podemos corroborarlo. Por ejemplo, acá lo que hice fue comparar cuánto EV perdemos. Si nosotros si veteamos, como dice el GTO, 15% nada más en As Dama 10, generamos 11,13. Si nosotros si veteamos 100%, generamos 10,76. Perdemos un poco. Ahora, ¿qué pasa si la gente no sabe eso y nos defiende igual? Entonces lo que hago fue, bueno, vamos a ponerle 100% de Cibet, pero que la respuesta a la Cibet sea igual que si no supieran cómo estamos jugando, ¿no? Que no haga una explotación de eso. Entonces lo que sucede es que ahora nuestra estrategia gana más todavía que la original. Fíjense que la original, ¿ven? Este es el call, 34 de fall, 30 de call, 35 de raise. Y lo que hice fue 100%, pero que el rival no se adapte, que siga con 34, con 30 y con 36. Y lo que sucedió fue que ahora ganamos 11,23 cuando antes estábamos ganando 11,13. ¿Qué significa esto? Que si la gente no se adapta acá, si veteamos 100% y no perdemos nada. ¿Se entiende? Entonces, esto hay que corroborarlo. La estrategia que debería hacerle el rival es así, para explotar eso. ¿Creen que eso va a suceder en As Dama 10? No. Ni de No, no creo casualidad. que lo explote. Ni de Es casualidad. que ni siquera te resean ese 36 que dice ahí en el coso, ni de Exactamente. joda. Exactamente. O ¿Por sea, qué? para ser realista tenés que poner que te resean no sé qué porcentaje, pero Ujú. las buenas. O sea, Totalmente, 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta, es imposible percibir que tiene más NATs IP que nosotros. Es imposible. sí. Entonces, por eso a mí me interesa, bueno, veo este reporte, encuentro esta excepción y me pongo a navegar en esa excepción a ver si es realista hacer una estrategia en función de esto. La realidad es que después de ver esto, digo, no, me voy a quedar con la estrategia más fácil, que si la gente no se adapta lo suficiente, si juega como contra un GTO normal, no va a pasar nada. Listo, perfecto. Conclusión, cualquier board de dama X para arriba contra early podemos civetearlo 100%. ¿No? Flop, fácil. Bien. Esto, ¿no? Como para ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando uno ve una frecuencia alta, a ver qué puede pasar si hacemos esto, si hacemos lo otro. Fíjense que esta es una estrategia 100% ejecutable y que no va a perder dinero. Es más, va a ganar de más contra la gente, porque la gente no hace nada al respecto. Entonces, listo, perfecto. Ahora, no quiero que esta clase sea de que yo les diga toda la estrategia para todo. Si eso le interesa, esto lo hemos hablado con Manu, si eso les interesa de que construyamos la estrategia en ciertos spots, obviamente me va a requerir un tiempito, pero podemos hacerlo. Eh, Ahora, acá iba comparando otros boards, pero vamos a quitar este que no nos sirve ahora. Lo siguiente, diferenciamos entre flops altos y bajos. Vamos a ir al otro extremo, vamos a ir a los flops bajos donde la estrategia es más difícil, ¿no? Si hacemos así y ponemos todos los flops estos para abajo, pongamos solo. A mí siempre me interesa estudiar primero con Rainbow o con proyecto de color solo, con estas dos, sin doble tono, porque sabemos que doble tono nos va a alterar todo. Perdón, que sabemos que monocolor nos va a alterar todo. Lo mismo con pares. El comportamiento en board con pares va a ser distinto. Entonces siempre trato de poner sin pares y Rainbow. ¿Para qué? Para ver específicamente el comportamiento en ciertas cartas, en ciertas construcciones, no en función de los suites. Entonces, esto, cuando me pongo a ver esto, digo, ok, la estrategia es bastante homogénea, ¿no? Bastante, no cambia mucho.
siempre bet 50, podríamos betear 50%, de hecho es casi clavado, y no perderíamos mucho. Entonces dije, bueno, vamos a ir a un board intermedio de esto. Esto lo estuve haciendo un ratito antes para ir poniendo a prueba si esto funciona como creo. Entonces vamos a suponer que, a ver, ¿por qué estos boards son malos? Los boards bajos. Fíjense que los boards bajos, ya de 9x para abajo más marcado, tienen solo bet grande. ¿Ven? Y los boards donde son un poquito más altos todavía se ve una bet un poco más chica. ¿Ven? Entonces acá hay una diferencia estratégica también dentro de los boards bajos. Separar el estudio de 10x para arriba y de 9x para abajo, de 8x para abajo. Entonces, esto obviamente a medida que uno esté más entrenado en, ¿no? en hacer esto, en detectar estas cosas, en verlo, les va a resultar más fácil. Esto a mí me tomó un ratito. Capaz que la primera vez que lo hice me tomó un día entero, o más, ¿se entiende? Pero bueno, dije, bueno, vamos a ver 853. Y abro acá 853 que ya lo tengo abierto. Eh, Esta es la estrategia GTO en 853. ¿Por qué puse 853? Porque probablemente es el board donde la mayor parte de nuestro rango no conecta, ¿no? Nuestro trivet, en general, en bluff, no conecta acá. Así que este es un board que probablemente sea bastante malo. Si vemos la equity acá, la distribución de equity, se ve que está en 50-50, prácticamente. Ahora, digo, bueno, ¿cómo hacemos para simplificar esta estrategia? Esta es la parte difícil, ¿no? Porque es más fácil simplificar el ejecutar una estrategia de 100% y cómo ejecutamos esta estrategia. Es mucho más difícil. Entonces lo que empiezo a hacer acá es a separar, a dividir el juego en diferentes bloques. Voy a empezar a separar diferentes partes de mi rango según el comportamiento que tengan. Por ejemplo, siempre empiezo con, ok, vamos a ver cómo funciona la parte offsuit y empezamos a ver una diferencia entre as rey, entre as dama y entre rey dama. ¿No? Se ve muy clara la diferencia. ¿Por qué rey dama no vetea? Lo primero que querés que foldee es lo fold automático del otro. Sí, probablemente bloquea mucho. Y además, tampoco, tampoco mejora mucho. Eh, No. pero sí. Ahora, ¿por qué veteas rey? Pero por otro lado también es raro porque es una mano que quería hacer foldear a Javi del otro lado, pero Ujú. estás bloqueando mucho igual, es verdad. Sí, sí. Es más, rey ¿Saca dama valor suited sí sobre algo el vetea. rey? Y las que tengan backdoor, supongo. Picas también vetea. Ah, Está difícil, ¿no? Por eso no siempre nos vamos a encontrar con tanta facilidad acá. Ahora vamos a navegar un poco, pero podemos ver que estas tres manos que están en la parte de offsuit tienen diferente comportamiento. Entonces tenemos que empezar a definir, bueno, ¿por qué están funcionando así? Lo que, lo que primero veo es, ok, as rey vetea menos con el rey de picas, perfecto. A ver, as dama, vetea menos con la pica también. Ya tenemos algo interesante. ¿Por qué vetea menos con la pica? Porque seguramente como bluff no sirve y como value quizás tampoco, porque queremos sacar, la pica nos va a foldear. Entonces si tenemos value, quizás necesitamos que nos pague. Entonces acá hay que ver qué están haciendo estas manos. Primero, veteamos 14. Vemos que si veteamos as rey, probablemente es para sacar valor de as dama, de as jota, de as 9, de rey dama, ¿no? No es un bluff. Entonces as rey está veteando por valor acá. Ahora, si veteamos as dama, está difícil. Le saca valor todavía a rey dama, a J, as 9, as 4, pero hasta ahí nomás. Es una especie de semi-bluff que foldea 10-10, 9-9, le saca valor todavía a algunas cosas. Queda como en el medio. Un baluf. Sí, exactamente. Y esto es lo que sucede muchas veces fuera de posición, que empezamos a tener estrategias muy difíciles de definir. Entonces empecé a ver, bueno, ok, ¿qué podemos hacer para ejecutar una buena estrategia que no sea tan complicada? Eh, y en este otro nodo lo que empecé a hacer es, bueno, vamos a empezar a bloquear estrategias. Por ejemplo, que ASCU veteamos siempre que no tenemos la pica. Sabemos que ASCU va a ser una especie de semi-bluff. Listo, decimos, podemos vetearlo siempre que no tengamos la pica. Perfecto. Y AsRey, lo mismo. ¿Por qué? Porque con la pica veteaba menos. O sea, no tan marcado, pero con la pica veteaba menos. Especialmente acá. Pero dije, bueno, vamos a probar si podemos simplificar la estrategia. ¿Para qué? Porque fíjense la frecuencia con la que vetean este tipo de manos. Cerca del 50%. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Vetear cerca del 50%. ¿Cómo hago in-game para ejecutar una estrategia de 50%?
probablemente o RNG, ¿no? O utilizar algún tipo de característica de la mano para ayudarme. En este caso dije, bueno, vamos a hacer una estrategia donde la parte offsuit betea el 50%, nada betea KQ y a rey y as dama betea esto. Esperen que, no sé si acá tengo... eh, vamos a abrir de vuelta esto. Para ir modificando la estrategia para que ustedes vayan viendo. Yo acá tengo una estrategia final que ahora les voy a mostrar, pero vamos a hacerla ahora. 853. Vamos a abrir 853 otra vez, porque no sé por qué no se puede duplicar. Lo que les voy a mostrar es cómo construir estrategias, ¿no? En este caso, vamos a enfocarnos en construir una estrategia GTO, por así decirlo, pero que sea 100% ejecutable. Después, a través de esta estrategia, lo que vamos a hacer es entender mejor por qué funcionaba así. Y entender mejor, los jugadores van a respondernos así, y eso es lo que nos va a permitir empezar a construir la estrategia explotativa. Entonces, acá, por ejemplo, esta es la estrategia base en los dos lados. Lo que voy a empezar a hacer acá es empezar a construir, ¿no? Bueno, la bet final tiene que ser cerca de 55. No nos tenemos que desviar mucho de eso. ¿Por qué? Porque si nos desviamos mucho de eso, el rival nos va a poder explotar. Excepto que no lo hagan. Ahí ya es lo mismo. Pero bueno, vamos a empezar a decir, bueno, listo, vamos a agarrar este bloque y empezar a simplificarlo. Y voy a decir, bueno, vamos a betear 50% de las veces con estos perdón, 100% con estos as reyes y 0% con estos as rey. Ahora vamos a agarrar las damas y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir generando una estrategia que sea fácil de ejecutar. ¿Ven? Y que virtualmente no pierda mucho dinero. El rival nos puede explotar según los suites ahora. ¿Alguien cree que el rival va a explotarnos según el suite? Yo no lo creo personalmente. No, O sea, sacándole un palo solo te queda 50% y 50%. Exactamente, en la parte offset va a salir así en Boas Rainbow. Ah, eso yo no lo tenía ese poquito. Ok. Claro, son atajos que yo ya lo sé de intuición, pero que una vez que lo empiezan a practicar ya es obvio. O sea, ya ahora saben que cuando es un Boas Rainbow, con un suite solo quitan el 50% de la parte Rainbow. Entonces, para yo simplificar y baitear 50 con una mano off suite, quito un suite. ¿Cuál suite quito? El que no está ahí. ¿Por qué? Porque quiero desbloquear, si es value, quiero desbloquear calls. Si es bluff, quiero también la posibilidad de mejorar. Entonces, al ser off suite es como más o menos lo mismo porque no tenemos equity directa. Entonces, es como, da un poco lo mismo. Eh, si esa es rey, es por ahí un poco mejor tener la pica, porque nosotros queremos recibir call de as dama. Queremos recibir call quizás de rey dama con backdoor. Entonces, si nosotros no tenemos el backdoor, recibimos más call. Así que quizás podrían hacer con as rey más acá y menos acá. ¿Se entiende? Eh, Sí. Podríamos haber hecho con as rey al revés. Decir, bueno, vamos a vetear estas, si esto que ustedes lo consideran de value, y chequear estas. ¿Por qué? Porque queremos recibir call. El único problema que vamos a tener con esto es que va a ser muy difícil continuar en los turns. Vamos a tener que transformarla en bluff en el turn. Estas son manos muy sensibles. Pero bueno, vamos a suponer que hacemos así y así. ¿Ven? Entonces, acá ya tenemos la parte offsuite, todos los bloques offsuite simplificados. Yo puse 853, pero esto va a aplicar en 764, en 927, en todos esos boards en donde nuestra mayor parte del rango no conectan, ¿no? Esto es como tratar de poner una estrategia en boards de características similares. No es que voy a hacerlo solo en 853. Obviamente, si veo que hay más diferencias entre ciertos boards, vamos a cambiar. En J104 no vamos a poder hacer esto. Porque en J104, nuestra parte Broadway off tiene equity directa. Es otra característica de mano. Entonces vamos a tener que crear otro tipo de estrategia. Pero en todos los boards que son tan cartas bajas, el As Dama off, el As Rey off, no tienen nada, solo dos overs. Entonces podemos más o menos categorizarlas de la misma forma. Acá pongo bloquear y vamos a ver qué pasa con esta estrategia. Si va perdiendo EV. Lo que yo sugiero es ir haciéndolo de a poco. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen toda la estrategia y después ven que perdieron mucho EV, no saben qué parte de la estrategia perdió EV. Entonces lo que yo voy haciendo es, listo, perfecto. Esta parte de la estrategia la construyo así. Obviamente, acá me faltó quitarle 0%, pero bueno, no importa.
Entonces acá veo, bueno, esta estrategia ganaba 10,39. A ver cuánto gana nuestra nueva estrategia, por más que el rival sea el mejor del mundo. 10,38, perdió 0,01. Listo, no me molesta. Nada. Listo, la ejecuto así, esta parte off. ¿No? ¿Se entiende? Listo, fácil. Esto logramos una estrategia casi GTO, pero que sea 100% fácil de ejecutar. Entonces, War bajo Rainbow, ya saben que si tienen una raid off con el palo que no es, lo pueden chequear. Después hay que estudiar qué hacemos después cuando nos vetean, ¿no? Pero ya estamos empezando a limpiar una decisión, ¿no? A hacerla fácil. Y esta estrategia va a funcionar hasta contra el mejor del mundo. Porque estamos haciéndola, poniendo la prueba contra el solver que sabe nuestra estrategia a la perfección y genera la mejor estrategia contra nuestra estrategia. ¿Quién va a hacer eso en el mundo? Nadie. Entonces acá estamos poniendo a prueba la estrategia contra el mejor posible jugador del mundo. Y aún así no pierde nada. Después, si ustedes pueden separar, bueno, contra Rex esta estrategia, contra recreacionales hacemos otra. Eso obviamente ya va a empezar a meter la parte explotativa cuando ustedes hagan MDA, análisis de population. Eh, pero bueno, acá ya partimos de esa base. Segundo, digo, bueno, empezamos con esta parte de Broadway. Vamos a ver cómo juega la parte de Asuited. Fíjense que vemos que As-Rey betea, As-Dama betea un poco menos, AJ un poco menos y As-10 casi nada. ¿Qué significa esto? Mm. Fíjense que el comportamiento de As-Rey y As-10 es distinto que el comportamiento de As-9 y As-3. Esto significa que esta está balubeteando y esta ya no balubetea nada. El fold debe venir de As-10, de AJ, de As-9. Por eso beteas Rey, por eso no beteas 10 ni AJ. Entonces cuando vemos acá qué Claro, las pasa, otras van a blef directamente. exactamente, y las 9 blafea porque tiras 10 AJ. Entonces, cuando vemos esto, ya empezamos a entender mejor la estrategia. Ok, claro, As Rey betea porque le evaluetea esto. As 9 betea porque hace foldear esto. Y J y As 10 son las peores. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, vamos a separar este bloque y construir una estrategia. Acá, fíjense que lo que hice fue, vamos a evaluetear a Rey, vamos a mixear a As Dama y chequear a J y As 10, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos acá en esta, o sea, la estrategia la estuve construyendo hace un ratito, pero vamos a hacerla acá. Entonces, vamos a poner a Rey. Nos parece que podemos boludetear con cualquier as-rey, perfecto. Vamos a poner as-dama. El as-dama de picas está ahí como dudosa. Podríamos hacer todo a 50 o solo betear las otras. Yo en la estrategia que había hecho le puse todo a 50, creo. ¿No? Ya le puse todo a 50, sí, listo. Vamos a chequear. Claro, le puse todo a 50 y después chequeamos todo a J. Y chequeamos todas 10. Las 10 es el más obvio, ¿no? Lo que estamos tratando es mantener frecuencias correctas pero con facilidad de ejecución. ¿Por qué? Porque el rival lo que explota es la frecuencia. Él no sabe qué estamos haciendo nosotros con tal suite, si hacemos 20 con un suite y 30 con el otro y 50 con el otro. El rival sabe que estamos veteando de más o veteando de menos. Eh, entonces, listo, perfecto, me gusta. Bloqueamos. A ver cómo resulta esta estrategia. Y recuerden que cuando ponemos lock acá, el rival nos está explotando automáticamente. Entonces, esto significa que el EV que bajamos acá es porque el rival nos explota. Ahora, fíjense lo que bajó. Nada. La estrategia GTO era 10,39. Ahora le modificamos estos combos y es 10,37. Es nada de nada, porque encima es un pozo grande. Estamos perdiendo Mm. 0,02. ¿Qué opinan, no? Es Mucho mucho más más fácil de sencillo de hacer aplicar. esto. Ahora, si siempre que sale un flop bajo Rainbow contra las posiciones tempranas hacen esta estrategia, creo que ya por lo menos tienen una gran parte de la estrategia fácil. Hay que ir a la siguiente parte. Bueno, as Y 9. acá, Rodri, sin ver los datos de la population, ¿esto? Ujú, sí, esto es Bien. sin ver datos. Ahora, si ustedes ven datos, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a suponer que generamos esta estrategia. Y vamos a poner que la estrategia del rival sea X. Y ahí es donde vamos a ver si estamos ganando mucho más, mucho menos, y si cambiamos algo podemos ganar más. Por ejemplo, esto es lo que hice acá. ¿Recuerdan esta estrategia de bet 15? Yo supuse que la gente no juega así. ¿Qué pasa si beteamos 100% contra la gente que no juega así? Le ganamos más. Eso sería contra la population. Entonces la idea tendría que ser hacer dos estrategias.
Porque no siempre van a estar jugando, o sea, cuando están jugando contra un recreacional, saben que es un recreacional, generalmente, ¿no? Lo identifican. Sí. Cuando están jugando contra un regular, también lo identifican. Ahora, si ustedes quieren hacer una estrategia contra el bot, perfecto, solamente contra los bots. Esto obviamente va a ser difícil. El tema es que cuando uno está haciendo una estrategia general contra todos, tiene que tratar de acercarse al máximo a una estrategia no explotable, pero que explote. Siempre se va a quedar en un punto medio. ¿Por qué? Porque contra algunos jugadores que juegan bien nos vamos a estar autoexplotando. Contra otros que juegan mal le vamos a estar sacando más. Entonces vamos a un punto medio. Ahora, ustedes pueden jugar contra la estrategia de la population total y crear contra eso. Pero obviamente tienen que entender por qué. Porque después cuando quieran avanzar, fíjense lo diferente que es acá esta estrategia GTO de esta estrategia explotativa. Es el día y la noche, es bet 15 contra bet 100. Y si ustedes se quedan con que es bet 15, cuando quieran avanzar van a estar jugando muy mal el spot. En términos ¿no? de entenderlo. Porque, no, porque vamos a suponer que este es uno de los mejores flops para nosotros, y en realidad no lo es. ¿Qué pasa? Como el rival no lo sabe, lo explotamos. Por eso, a mayor entendimiento, mayor capacidad de adaptación. En este caso es lo mismo porque nadie va a darse cuenta de eso, solo los mejores. Pero otra vez por eso yo les ponía también la pregunta de cada uno según sus objetivos personales, va a saber qué quiere hacer, ¿no? Si se conforma con una estrategia media explotativa para no limit 200 y quedarse ahí y ganar el máximo ahí, pero tiene que saber que si no limit 200 de pronto no funciona así, hay que cambiar la estrategia. Ahora, es lo que creo que les pasó de no limit 500 no limit 200. Por eso hay que estar preparado. No digo que sea mal ni bien, es depende de lo que ustedes como equipo o como jugador personal tengan como objetivo. En este caso, lo que hice fue cambiar toda la estrategia acá. Fíjense, esta es la estrategia final que hice. Hacemos esto, 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 y después con As 9 para abajo lo categoricé distinto. As 9 es nuestro primer bluff. Lo que hice fue que no utilicemos eh, el As 9 de picas porque tiene muy baja equity. Pero para simplificar. Después, As 8 es top par. Le puse que lo metemos puro. A7 es nuestro bluff como As 9, que vete de la misma forma que As 9. As 9 y A7 son lo mismo. A5 es un segundo par. Se utiliza un poco de semi-bluff otra vez. Porque sacamos valor a algunas cosas, tiramos algunas otras cosas. Es como el As-Q, básicamente. Un poco como el As-K. Entonces lo veteamos la mitad de las veces. Segundo par podemos vetear la mitad de las veces, según lo que ustedes consideren. Podemos hacer que 6-5 haga lo mismo, de hecho. As 4 es un bluff muy bueno porque es un gutshot. Es un bluff que prefiero hacerlo 100% porque va a meter flop ten river tranquilo, ya que en el turn siempre va a tener equity para continuar. Y As 3 es un bottom par, entonces, bueno, el bottom par lo podemos semi-blafear solo un 25% de las veces. Entonces, bottom par 25, top par 100, segundo par 50. Eso es lo que a ojo hice, ¿se entiende? Como para decir, ¿es fácil de ejecutar eso? Creo que sí. ¿Cómo hacemos un 25? De los combos que tenemos, elegimos uno. Podemos haber hecho solo As 3 de picas y los otros no. ¿Cómo hacemos 50? La mitad. Siempre es más fácil pensar así. Obviamente, acá con 3 combos hacer la mitad es difícil porque es 1,5. Pero tenemos ya toda la estrategia con ases. Tenemos esto definido. Eh, segundo. Segundo, esta otra parte del rango. Rey dama, rey J, dama J, dama 10, J10. Acá sucede algo curioso, que es que utilizamos KQ y no K10. Entonces tenemos que tratar de entender por qué. El por qué es porque K10 bloquea todo el fold de acá. De A10, de AJ. Y KQ hace foldear más A10, más AJ. KQ todavía hace foldear algunas cosas. Si vemos acá en el GTO, ven que hasta hace foldear 10-10. Entonces K10 no quiere blafear tanto porque foldea lo que queremos que tenga. 9-9, 10-10 y todo eso. Pero bueno, acá lo único que hice fue acá es agarrar la estrategia y decir, bueno, KQ lo blafeamos siempre, KJ un poco menos, QJ un poco menos. Ven que está todo ordenado así por suite. Q10 lo mismo, J10 lo mismo y nuestros bluffs juegan así. Siempre que tengamos la pica lo chequeamos, si tenemos el backdoor lo veteamos. Fácil. Lo mismo con K9, pueden hacerlo con 10-9, pero fui manteniendo. Fíjense que mi frecuencia final fue 55.
La frecuencia de acá era 55 casi. ¿Ven que generé una estrategia casi inexplotable? ¿Quién va a explotar esto? Nadie. Ahora, esta estrategia completamente modificada gana 10.3. La estrategia original GTO gana 10.39. Estoy perdiendo 0.09. No es mucho. Ahora, ¿qué pasa? Contra esta estrategia, el rival tiene que adaptarse y miren lo que tiene que hacer el rival. Pasar de un 2%, 3% de raise a un 20%. Ah, perdón, a un 10%. Y pasar de un 32% de fall a un 20% de fall. ¿Ven? Él tiene que adaptarse. ¿Qué pasa si no se adapta? Mm. Bueno, si le fijamos la estrategia, esta es la estrategia original, esta es la misma estrategia que fijé, y queda que perdemos solamente 0.02 ahora. Listo. Tenemos nuestra propia estrategia que ustedes pueden ir cada vez, a ver, pueden hacerla más simple todavía. ¿Se entiende? Pero lo importante es ver qué va a pasar con esta estrategia, cómo vamos a ejecutarla. Y lo que va a ser fácil es que ustedes van a decir, bueno, en el CAR nunca voy a tener una pica, o siempre voy a tener esto. Entonces, ya empiezan a definir con el rango qué van a hacer en cada turn. Por ejemplo, si sale un 10, ¿con qué continuamos? ¿Con qué no continuamos? Pero siempre vamos a tener el rango claro. Entonces, esto lo que nos va a permitir es tener una estrategia base ejecutada a la perfección. En mi filosofía de juego, yo juego así. Trato de generar un GTO y simplificar. Ahora, cuando veo que hay una situación que es muy difícil que me respondan, me voy a poner mega explotativo. Como las que hemos visto de que nos resean 100%. No nos resean 100%. Entonces, o 36. No nos resean así, ni loco. Entonces me voy a poner mega explotativo igual. Eh, Ahora, fíjense que acá lo que hizo fue construir la estrategia. Y a medida que la voy construyendo, voy entendiendo, el 9.8 quería lograr esto, el QJ quiere lograr esto, estos suites se prefieren, estos no. Por ejemplo, podemos ver qué pasa cuando chequeamos. Fíjense, cuando chequeamos el rival nos mete al 50%, siempre chiquito, y nuestras manos responden, ASCU foldeando, ASCA continuando. KQ podríamos foldearla si queremos. Entonces podríamos empezar a ahora decir, ok, ASCA, si nosotros la veteamos la mitad de las veces, la otra mitad que no la veteamos es para continuar. Perfecto. ASCA es check, check bet o check call. Listo. ASCU era un bluff sin la pica, pero cuando tenemos la pica ya es check fold. Entonces fíjense que ya por lo menos la parte offsuit, que es frecuentemente una parte importante porque son muchos combos, ya la tenemos clara. Contra el bet foldeamos, contra el bet pagamos acá. ¿Ven? Listo, fácil. ¿Qué pasa con los overpares? Beteaban un 75% de damas a ases. Son casi puro check raise. Listo, la podemos check raisear siempre. Podríamos llegar a hacer un call con damas sin la pica y bet con la otra, pero ya vamos definiendo. En cambio, J9, check call, cuando no beteamos. ¿Ven? J10, 9, como ustedes quieran ponerlo. Entonces fíjense que ya tenemos esta parte que hace check fold, bet o check raise, bet o check raise, bet o check raise, bet o check call, bet o check call, bet o check call. Es facilísimo. A Esa porque ver, se estamparía, ¿no? exacto, porque 9-9, cuando empieza a poner mucho dinero, se va a chocar mucho contra 10 J damas. Entonces no tiene tantos Mm. incentivos en betear tanto contra eso, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero quiero tener protección contra dos overs. Por eso como que le da un poco lo mismo. Pero Check Raise no quiere, Claro. porque Check Raise se aísla solo contra la parte buena del rival. Pero esto es más fácil de ver cuando uno empieza a trabajar así. Porque empezás a ver, pero ¿por qué funciona así? Y empezamos a ver y decimos, mirá, no lo hace. ¿Qué pasa si lo hace? ¿Qué pasa si hace Check Raise? Bueno, te paga 10 para arriba y foldea. De hecho, foldea bastante, pero ¿creen que la gente va a foldear esto? Yo creo que va a foldear de más. Entonces, capaz que podemos empezar a check raisear. El problema es que si nos paga, tenemos que abandonar. Entonces, vamos a ir más allá. Entonces, vamos a decir, bueno, no, la gente nos va a overfoldear. Entonces, tenemos esta estrategia fijada
Vamos a fijarle esta estrategia también para que no la modifique, ¿no? Vamos a tratar de siempre ir bloqueando cuando no queremos que se modifique algo. Ven que en general lo que yo estoy haciendo es estudiar explotativo y GTO al mismo tiempo. Eh, Vamos a poner que nos vetea y ahora vamos a decir, pero nosotros queremos jugar una estrategia más clara todavía. Vamos a hacer todo check raise con esto y esto. Ah, perdón. Primero vamos a bloquear la respuesta de él contra el check raise. Por eso quito, porque si no nos va a modificar esta respuesta. Entonces vamos a bloquearla. Vamos a poner block completo. Quizás pueden modificarla antes de bloquearla si quieren, poniendo la estrategia que ustedes supongan que el rival va a hacer. Pero acá ya la dejo fija. Y ahora modifico nuestro check raise. Y vamos a poner ahora bet 100, 100, 100, 100, 100, 100 check raise. Listo. Bloqueado. Ahora, la estrategia esta, en este nodo, va a rendir a 6.04. Vamos a poner un bloque de notas. 6.04. Pero nosotros suponemos que el rival va a foldear, entonces tenemos que empezar a cambiarle algo. Vamos a suponer que el rival va a foldear KJ, va a foldear KQ, va a foldear AJ, va a foldear As-9. ¿Están de acuerdo? ¿Al check raise el rival foldea estas manos o no? ¿Qué opinan? Sí, 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 sí. no, sí, no, aparte. Backdoor. ¿Y As-Dama foldea o paga también? Versus Para un mí check raise. foldea pues no dan los números, ¿o no? Vamos a poner que ¿Cuánto foldee está y. raiseando? 21, ¿no? Sí. Decía. No, sí. No, vamos a poner que foldee y que pague con As-Rey para dejarle algo. Eh, y bloqueando esto. Y ahora vamos a ver qué hacemos contra ese overfold. ¿Cuánto ganamos ahora? Acá empezamos a ganar un poquito más. De 6.04, creo que era 6.04, sí. Ahora ganamos 6.2 en este nodo. Entonces fíjense que estamos haciendo una estrategia más fácil de check raise y más rentable. Porque es mucho más fácil hacer esto que hacer lo otro, ¿no? Cualquier overpar que chequeamos, lo check raceamos. Más fácil. Y ganamos más, ¿por qué? Porque el rival suponemos que juega así. Ahora, ¿qué problema tenemos acá? Que, vamos a poner, no sé, que se doble el 3, que sea algo medio neutro, ¿no? Que no tengamos mucho. Que ahora el turn no podemos vetear tanto esto. Ahora el turn no queremos vetear ni 9, ni 10, ni J. Vamos a estar complicado porque cada vez que veteamos en el turn con estas manos, ya le limpiamos todo lo que queríamos limpiar. Y ahora hasta nos puede foldear a Ray, pero nos tiene que continuar. Supongan que igual foldean a Rey, bueno, buenísimo, pero ven que el rival tiene una estrategia muy fácil de seguir. Con 9 por ahí le podemos ganar a 8, a 5, a 4, pero ya son muchos combos que nos van ganando y pocos combos que nos estamos beneficiando de hacer foldear. Entonces, a medida que nosotros empezamos a hacer una estrategia más limpia para nosotros, podemos empezar a experimentar con, bueno, ¿qué pasa si el rival juega así? ¿Qué pasa si no juega así? Y empezar a cambiar todo eso. El rival todavía nos tiene que continuar porque seguramente nosotros estamos teniendo bluff de As-Dama, de AJ, por eso nos tiene que parar Rey. Estamos teniendo bluff contra los que el rival todavía tiene equity. Pero si nosotros quitamos estos bluff y ponemos otros, empezamos a ver cómo el rival se adapta. Ahora, cada uno de estos nodos los podemos hacer explotativos. Yo acá creé un nodo que respete el GTO. Es un nodo no explotable. Si ustedes quieren hacer bet 100%, hagan bet 100%, pero verifiquen que van a poder ganar bien. ¿Se entiende? Ustedes tienen que hacer acá. Bueno, perfecto. ¿Cuánto foldea la population en boas bajos contra una bet grande? Entonces, crean una estrategia simple y ven contra el fold que tiene la population. ¿Esa estrategia gana o no gana? Si gana, genial. Ahora, tienen que saber después cómo continúan en un turn bajo, cómo continúan en un turn alto, cómo continúan en un turn medio, en un turn que conecta, en un turn desconectado.
toda la explotación que hagan, si después no la continúan, se vuelve muy costoso. Porque el solver lo que hace es, hace la explotación en el flop, pero readapta el turn. ¿Se entiende eso? Entonces, si ustedes check raisean porque el rival foldeó todo, en el turn tienen que chequear. Entonces, eso es importante. O sea que todas las estrategias que van a ir construyendo tienen que ir poniéndolas a prueba. Ahora, creo que es bastante claro cuando uno se pone a estudiar así qué está queriendo lograr cada mano. Ven que estas manos de acá yo las modifiqué, pero no eran tan distintas. Preferimos vetear con el backdoor, con el backdoor, con el backdoor, con el backdoor. Solo Kaku sin el backdoor veteaba. Entonces, cuando tenemos esta zona, el bluff viene sin el backdoor. Perdón, con el backdoor. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque el backdoor no tiene buen blocker. Perdón, porque nosotros queremos que el rival. El no backdoor no tiene buen blocker. Cuando nosotros tenemos QJ, queremos que el rival foldee. ¿Cómo foldea el rival? Cuando tenga picas. Por eso no veteamos con picas. Porque lo que queremos es que el rival foldee. Excepto el KQ que empieza a usar como balance un poco. Pero si le quitamos todas las picas, bueno, es más fácil ejecutar. ¿Hasta qué punto va a ser explotable? Bueno, ya depende de lo que ustedes pongan como output. Si nosotros quitamos todas las picas, el solver al rival le va a generar una estrategia en donde las picas sean importantes. ¿Se entiende? Em, a ver, otra vez. Esta clase no la enfoqué en darles una estrategia para que ejecuten, sino en mostrarles cómo hacer una estrategia. ¿Se entiende? Si ustedes quieren que hagamos una estrategia, la podemos hacer, pero obviamente requiere, ¿no? Mucho prueba y error. Requiere modificar algo, hacerlo. Lo que ustedes pueden hacer acá, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cuál es mi estrategia generalmente en estos bars? Y poner la prueba. Es decir, bueno, yo hago esto con esto, esto con esto, esto con esto, y vemos cómo gana eso. Y ahí vamos a empezar también a encontrar debilidades en nuestra estrategia, mismo contra diferentes perfiles. Esto nos permite hacer muchas cosas, por eso yo otra vez, le repito una y otra vez, no hay que, no hay que tenerle, viste, como asco al GTO ni al explotativo. Son las dos cosas, son buenas las dos cosas. Eh, y bueno, más o menos esto era lo que les quería mostrar hoy, cómo hacer una estrategia en un spot complejo. Después vamos a tener situaciones muy fáciles de bet más fácil. Yo, si les digo cómo simplifico esto, a ojo, cuando sale un bar doble tono, mis Broadways con backdoor las uso de bluff. Sin backdoor las check foldeo. Alguna vez el Broadway con backdoor la uso de check raise. Entonces mezclo un poquito de check raise. ¿Cómo juego los As-X? As-Rey lo check coleo o lo beteo por value. As-Dama o lo beteo por bluff o lo check foldeo. Y siempre así de fácil es más, o sea, siempre es más fácil. Cuando tengo unas suited, si es un bluff, utilizo el backdoor de color. Si es un value, mixeo todo. O hago lo mismo que en la parte offsuit. Y ahí ya tenemos la estrategia definida. A veces con aces hago más check call o más check raise porque es más invulnerable. Con damas, con jotas, prefiero siempre betear. Y fíjense que eso es una estrategia prácticamente GTO, muy intuitiva, que es muy fácil de ejecutar. Ahora, si es doble tono, ¿qué cambio? Utilizo la parte offset como bluff cuando tenga el mismo color. Por ejemplo, acá voy a empezar a utilizar as dama y rey dama con el corazón. Y el trébol como bluff acá. ¿Ven? Rey dama con el corazón empieza a usarse. As dama con el corazón. ¿Ven qué fácil plantear los bluffs una vez que empezamos a entender estos comportamientos? Y as rey betea con o sin el corazón. ¿Por qué? Porque es más value. Entonces le da lo mismo. Si vemos J10, con corazón, pero yo la utilizaría también con tréboles si es necesario. ¿Ven, por ejemplo, QJ? Pero estas no. Entonces, es muy fácil cuando uno empieza a probar, prueba y error, empezar a entender, empezar a funcionar mejor. Porque esto no hace falta verlo para saber que va a funcionar así. Generalmente funciona así. Entonces, la mayoría de los flops bajos ya pueden tener una estrategia súper definida y pueden ya ir más allá y hacerla explotativa. En este caso no es explotativa, en este caso es puro GTO. Eh, Ven que el as-rey está boludeteando todavía con cualquier cosa, prefiere siempre el backdoor.
Eh, Ases, reyes, damas juega siempre igual. Jotas y dieces empiezan a meter un poco más, pero tienen mucho cheque igual que hoy. No cambia mucho. Lo que cambia es con qué parte del rango empezamos a elegir una acción, con qué parte del rango empezamos a elegir otra. Es muy fácil. Ahora, yo siempre planteo esto. Cuando tengo una bet 50, yo preparo una estrategia cuando tengo una bet 75 y preparo una estrategia cuando tengo una bet 100. Esta estrategia es bet con todo. Esta estrategia es mis mejores bluff, bet. Mis peores bluff, check fold. O, sí, check fold. Mis unos, mis manos medias, mucho check call, alguna vez un bet para denegar equity. Mis manos buenas, mucho bet, y el check este, que es check fold, lo acompaño con check raise. Ahora, esta estrategia es de las más difíciles de ejecutar. ¿Por qué? Porque tiene un poco de todo, entonces tenemos que definirla bien. Esta es la más fácil, por eso no me metí tanto acá. ¿Y cómo es esta? Bueno, esta es más difícil también. ¿Por qué? Porque va a tener muchos bluffs con manos que no son tan naturales. Vamos a bluffear un poco más. Cuando beteamos 75, ¿qué significa? Que nuestra ventaja de rango todavía era importante. Entonces esto vamos a querer hacer bet con el 2, vamos a querer hacer, perdón, 0, 1. Vamos a querer hacer mix acá y vamos a usar más bluffs. Y ahí veteamos 75. Entonces yo construyo estas tres estrategias. ¿Cómo las construyo? Bueno, según si corresponde o no. Por ejemplo, una Cbet en un board de alta frecuencia de Cbet, el top bar va a querer vetear casi siempre, pero si tengo top par con el peor kicker, la empiezo a mixear. Si tengo mano media, check, pero si tengo una mano media vulnerable, capaz que veteo. Entonces, vamos construyendo la estrategia en función de lo que generalmente quiere hacer. Y así hago con todos los spots. Entonces, en general, cada spot post-flop entiendo el funcionamiento de lo que quiero lograr y lo que quiero hacer. Y hay spots que los puedo simplificar más, spots que los puedo simplificar menos. Recuerden que acá agarramos uno de los spots más difíciles del juego, ¿no? No sé si coinciden, pero blind versus blind fuera de posición y pozos triveteados fuera de posición es de lo más difícil que hay. Entonces, lograr entender los comportamientos en estos flops les da ventaja por sobre todo, por sobre la mayoría de los rivales. Em, pero bueno, no sé si la clase de hoy fue tan fácil, tan sencilla, de que saquen más, o sea, de que saquen más provecho de la clase, pero les va a permitir empezar a ustedes a empezar a crear sus estrategias, que es el objetivo que tienen. Eh, Así que bueno, la cerramos acá y quedo atento también cualquier pregunta, si qué quieren ver para la semana que viene y todo eso. No, Rodri, muy bueno. Gracias, Rodri, muy bueno. Vale, si Muy bueno, quieren, Rodri. para la semana que viene, porque no se me ocurre qué podemos hacer, si quieren, me plantean algún Eh, tema y lo podemos... Me Pero ahí estaría imagino bueno que, ver cómo mezclar esto. Ah, perdón, lo que decís. Ujú. no, no, que me imagino que sí, pero poner que UTG hace limp, ¿se puede o no? Porque es lo que más nos está pasando a nosotros hoy, que UTG Ujú. está haciendo limp. Sí, Pero bueno, pasa Ahí sí, hoy, sí, no sí. sé cuánto tiempo pasa. Perdón, acá. Ujú. Descubrimos que JJ para arriba y As-Rey, la mayoría de los rivales que tenemos hoy en día juegan de limp de UTG. Eso se puede hacer con software para ver el preflop, pero se puede hacer. Solo que Ah, MOAC, ok. hay que empezar desde el preflop. Se puede hacer con HRC. Bien. Si Bien, quieren. perdón, acá estoy de vuelta. Sí, Matías, Ajá. hablamos primero. Justamente le iba a comentar esto, cómo nosotros podríamos, no sé, algunos pasamos en la base de datos, eh, no sé si hacerlo con el pool entero, si cómo dividir, porque en nuestro caso en Bodog es extremadamente diferente el juego de los bots, como decía Luco, haciendo limp, cada vez que hacen limp race, entonces vamos hacia otros puntos. Si se podría diferenciar entre uno y otro y ver cómo adaptamos la estrategia respecto a esto que vos decís, viéndolo en GTO, eh, como para que o sea, sea aplicable, pero que tenga sentido para nosotros versus los bots. Ponen a mí esto en GG Ah, me resirve, pero en cosas Claro, donde me están limp no llegas nunca. todo el mundo estudia dos juegos, digamos, contra regular y contra Fish. A nosotros nos toca un tercero, que es contra regular,
contra Fish y contra bot. Entonces también el bot no Sí. sabe en dónde meterlo. Ujú. ¿Cómo lo separamos de los otros dos al bot, ¿no? Sí, Tendríamos que ver. eso, eso se puede hacer con lo que vimos en alguna clase, que es cuando nosotros creamos el alias de la population, acá cuando ponemos multiple players, darle un filtro de stats. Entonces, si ustedes saben qué BPIP tienen los bots, o sea, ustedes tienen que tratar de identificar quiénes son los bots y ver qué BPIP tienen. O ver, no Y sé. tenemos, Es que sí, eso algunos es datos muy Pasa. como, poco Es muy difícil probable. cuando no tenés, cuando todas las mesas arrancan de cero datos de nuevo. Claro, lo que pueden. No, no, pero lo que pueden hacer es. Ustedes identificaron que limpian de UTG los bots. Entonces podemos crear una Sí, stat de hacen, limp race. Sí. sí. Entonces, sí. a Y los Cibet a un jugadores. blind también, yo lo veo mucho. ¿Y qué? Cibet a un blind, Bien, lo podemos veo poner una bastante. stat en donde los jugadores que hacen Sibet a una blind los junte todos y los jugadores que hacen limp UTG los junte todos. Y de ahí ver también que algunos van a hacer fishes y otros y otros bot según su BPIP. Entonces, ¿Cómo llevas el reporte de eso? Eso lo intentamos hacer un montón de veces nosotros. Ponele que vos ahora, por ejemplo, identificamos que los que hacen limp race. Entonces, para ujú, simplificarlo, ponele únicamente los que hacen limp race. Vos sí, podés llevar a ese grupo de jugadores, imagínate que fuesen estos, ujú, vos los podés crear una base de datos únicamente con los jugadores que hicieron limp race y ahí podríamos estudiar el juego completo de los bots, que ajá. es lo que quisimos hacer siempre con Jamaica. Ujú. Eh, por ejemplo, cómo lo haríamos eso? Depende de qué estamos haciendo. En este caso yo no tengo creada una stat de lim race, pero vamos, primero tenemos que hacer crear la stat. Entonces, no sé, acá pongo una Sí. nueva stat. Lim race UTG. UTG. Ok. Entonces acá creo la acción para la stat. Que es el villano limpea, eh, alguien le raisea, puede ser un villano o nosotros, y perdón, Hero limpea, tenemos que poner Hero, porque vamos a estudiar el juego desde el villano, desde la perspectiva de Hero. Entonces, Hero Call, villano Race, Hero Race. Giro Res. Entonces, ya ahí creamos la stat de que suceda esa acción. Y esta es la primera acción, First Non-Fall Action. Ahí creamos esto. Le podemos agregar posición. Si ustedes saben que lo hacen solo de posiciones tempranas, le agregamos solo posiciones tempranas. Hasta ahí. Ah, prácticamente de O si todas es solo hacemos. UTG. Entonces ahí creamos esta estadística, Lean Race UTG. Voy acá, a ver si tengo que actualizarlo o no. Limp Race UTG. Y que esta estadística esté con un valor, no sé, arriba de 2%, no sé cuánto será. Y ahí me va a dar a todos los jugadores que cumplen eso. En este caso ninguno. Eh, o 1%, porque en MTT no sucede tanto esto, excepto que sean, al menos en esta muestra no. Eh, bueno, y acá simplemente les va a mostrar. Ven, acá le pongo 0 y ahí sí está. Un 0,1, a ver. Bueno, por algún motivo no hay ninguno, que es raro, pero seguramente puse algo mal de la estrategia. Pero simplemente es crear una stat que refleje lo que ustedes quieren buscar. Obviamente hay que poner la prueba después, porque yo ahí la stat no la testé. Entonces capaz que. Ah, ahí está. Eh, limb race, race. Limb race, race. Limb race, race. Limb race, race. Esta está bien entonces, la stat está bien. Tendría que aparecer acá. Value percentage hits. Ah, sample. Tiene que haber alguna forma en que funcione. Eh, quizás es un problema, capaz que no anda el HRC en esto, pero tendría que andar así. Eh, acá está cero. Mm. Quizás tendría que probar con otra stat, porque quizás no anda. Pero así es como se debe hacer. Lamentablemente no se lo Y, puedo. vi- Ujú. viste, suponete que todo eso ha funcionado, viste, tenías una lista de jugadores. Sí, ¿Vos hay forma de que selecciones a esa lista de jugadores claro, ahí y hacer una base de datos con ellos? cuando se selecciona la lista pones aplicar. Y ahí toda la información que se te va a ver acá es de esos jugadores. En cualquier otra acción que no fuese la de Leon Ray, Eh, para estudiarlo con incluso Trivial Pot.
Incluso podemos quitar esto y seleccionamos todos los jugadores. A ver si acá te lo permite. Y acá podemos crear un alias. Entonces, acá ya ponemos bots. Y después cada vez que los queremos buscar, ya no necesitamos hacer esto de vuelta. Vamos acá y buscamos el alias bots y va a aparecer. Solo como eso. Por ejemplo, podemos hacer incluso esto. Podemos ver esta stat, ver las manos que salen y abrirla y decir, este es bot. Y lo buscamos. A ver. Bueno, buscamos el nick. Creo que buscamos el nick acá, ¿no? De ese jugador que va a ser un numerito, bla, 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 bla. Sí. Y lo agregamos un alias. Buscamos el siguiente y lo creamos, lo ponemos en ese mismo alias. Si no le funciona, esa es la forma que se me ocurre si no le funciona esto. Si no Sí, le sí, funciona esto. manual en vez de Claro, crear hacerlo. un alias con esos numeritos de jugadores y ya saben que son todos bots. Obviamente no es lo ideal es hacerlo así. Yo en este caso he hecho filtros de los mejores regulares y buscar, viste, por EV, cosas así. Se pueden hacer un montón de cosas. Pero bueno, ¿Qué se ve fuiste que apretando? ¿Control para agarrarlos? acá, clic, Sí. clic, no, clic solo. Ah, ok, guiando Y todo. botón derecho y Listo, creas el alias. listo. Y si vos pones aplicar acá, se te aplican todos juntos. Buenísimo. Pero bueno. Eso lo Bueno, voy a practicar. Ahora. me tengo que ir ahora. No, no, nos vemos la semana que viene seguramente, si se nos ocurre qué hacer. Dale, Rodri. Rodri, gracias. Gracias. Un Rodri, abrazo. gracias. Chao, Gracias, chao. Rodri. Abrazo.